Ok. Es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco infinitamente la presentación. Agradezco también la invitación. Gracias a la coordinación de nuestra facultad. Pues ya, como ya lo dijo, mi nombre es Alina Carmen López Méndez. Soy de formación médico-urgenciólogo, egresada de nuestra facultad, a mucha honra, formada en el Hospital Civil. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy general, que se llama abordaje inicial del paciente intoxicado. Los objetivos del tema son que el asistente se capacite para aprender sobre las presentaciones clínicas comunes de las intoxicaciones, cómo se realiza el manejo, las dosis e indicaciones de uso de los múltiples métodos y tratamientos que existen, así como contraindicaciones y posibles complicaciones. ¿Por qué es importante conocer sobre intoxicaciones? Bueno, se dice que existen más de 3 millones de intoxicaciones al año. Estas son subregistradas, muchas veces por desconocimiento, otra porque no se realiza el protocolo administrativo. La Organización Panamericana de Salud refiere que existen más de 500 casos que son asintomáticos. De estos, 11 van a estar hospitalizados y uno de ellos va a fallecer. La estadística en nuestro país para el 2018 fueron 305 fallecimientos por intoxicaciones, en el 2019 477. En nuestro estado, el año pasado, fuimos el primer lugar de accidente ofídico, un poco más de 250 casos, y el segundo lugar en plaguicidas. Al haber tantas sustancias y el peligro donde sea, bueno, vamos a empezar definiendo qué es un tóxico. Un tóxico va a ser toda aquella sustancia de derivación química que va a causar cambios o alteraciones a nivel estructural y funcional de un organismo, un órgano o un sistema. Es decir, cualquier sustancia de origen químico que pueda afectar o dañar una sustancia, un cuerpo orgánico. La diferencia con un veneno, el veneno es igual a una sustancia química, solo que este va a ser de origen orgánico. Es obtenido botánico de las plantas o de los animales. De ahí que se le llame envenenamiento cuando nos muerde una araña o cuando nos pica un alacrán. Sigue en boga todavía el dicho del padre de la toxicología clínica, en el que decía que todo va a ser veneno dependiendo de la dosis. Y es así porque todas estas sustancias o la mayoría de los componentes potencialmente tóxicos los tenemos en nuestro ambiente general, los podemos encontrar en la casa, los podemos encontrar en el trabajo, en las áreas de recreación, en la escuela incluso, los va a haber de todos tipos. Tenemos tóxicos a nivel del aire, tenemos tóxicos en el agua, tenemos tóxicos en la tierra, existen pesticidas, múltiples sustancias utilizadas como fármacos o sustancias utilizadas como diluyentes, estas sustancias que las utilizamos en maquillajes, los detergentes en casa, animales venenosos, múltiples sustancias. ¿Quiénes van a ser susceptibles a las intoxicaciones? Bueno, en esta estadística del 2018 mencionan que el 87%, hombres. Menos frecuente en mujeres. Los grupos de edad de 20 a 59 años es la estadística muy similar a la mundial. En esta nos menciona a la par una estadística de más de 60 años, pero la mundial es entre 20 y 60 años. El lugar donde ocurren las muertes por intoxicaciones, en la mayoría se ignora. En segundo lugar, ocurren en nuestra vivienda, es decir, estamos en contacto todo el tiempo. El tipo de envenenamiento o el tipo de tóxico más frecuente en estos casos fueron las drogas de abuso en nuestro país, al igual que en todo el mundo, es más. Bueno, ¿y qué pasa? Estamos hasta otro de. A la mayoría nos da un poco de timidez, un poco de ansiedad, porque no es tan frecuente estar ante un caso de intoxicación. De las causas o motivos por los cuales un paciente llega al servicio de urgencias, forma parte del menos del 3%. Entonces, no son tan frecuentes, pero tampoco son raras. Sí hay intoxicaciones. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos de repente ahí una vocecita que nos dice, ¿y si le ponemos hidrocortisona? Rápido, ponle 100 en lo que vemos. Eso se le va a quitar. No,
mejor ponle antihistamínicos. Y a veces pensamos que le podemos poner antihistamínicos, difenidramina. No, escuché que en la intoxicación por pesticidas se debe de administrar atropina. Y tenemos esta lucha interna y mientras lo hacemos, podemos administrar varios, otra vocecita de repente que nos dice, espera específico para cada intoxicación, y si mejor no hago nada, y si mejor me quedo y espero que cómo evolucione, y en este conflicto entre hacer o no hacer, o hacer lo correcto o no hacer lo correcto, muchas veces olvidamos la parte de la consulta. ¿Consultar a quién? Bueno, las guías de práctica clínica, los expertos, pero lo más importante cuando estamos en este dilema es no olvidar que lo que tenemos que hacer es tratar al paciente, no el tóxico, tratar al paciente. Necesitamos tener paciente para poder ofertar un tratamiento oportuno. Bueno, existen fases para iniciar un abordaje de un paciente intoxicado. Un abordaje se da desde el inicio o el contacto con el tóxico. Tenemos 3, hay bibliografía que maneja otras fases que las incluyen en estas 3, esto es como un poco más sencillo, y empezamos con la primera, que es la fase inicial de emergencia. Esta fase inicial es la que se va a llevar a cabo en el sitio donde está el contacto de la intoxicación, es más cuando son intoxicaciones masivas y la lleva a cabo el prehospital. Es cuando se realizan acciones para retirar al paciente del tóxico, cuando se determina el grado de intoxicación desde aquí, si es una exposición mínima, si es una exposición grave o masiva, si es un intoxicado o son varios, cómo se van a trasladar, si están estables o no. De ahí se da paso a una segunda fase, que es la fase de apoyo vital, así se le llama. Es esta fase en la que participamos todos los médicos. Son todas aquellas medidas inmediatas que se hacen en el hospital. Son estas acciones ya establecidas y algoritmos para salvar la vida del paciente, como lo es el ATLS, la CLS, en pediátricos, el PALS. Y también desde aquí podemos iniciar un tratamiento para ir retirando el tóxico. Una vez que ya tenemos estable a nuestro paciente, damos paso a la última fase, que se llama fase de detoxificación, donde todas las acciones que se realizan van dirigidas a la intoxicación, a retirar o tratar el tóxico. Aquí es donde utilizamos los antídotos y los antagonistas. Recordemos siempre que nuestro paciente intoxicado es considerado como un trauma múltiple. Por lo tanto, nos basamos en los principios de la TLS. Primero, ante un abordaje de un paciente intoxicado, no debemos olvidar el ABCD. Yo necesito que mi paciente tenga una vía aérea permeable, que ventile de manera adecuada, que tenga adecuada circulación, buen llenado capilar, buen pulso, buena frecuencia, evaluar este estado de deterioro neurológico, exponer y revisar. Es aquí cuando yo voy a decidir si mi paciente puede ser atendido en una unidad de primer nivel, lo básico necesario para atenderlo, o va a requerirse trasladado a un hospital de segundo nivel. Si yo soy médico que laboro en un hospital de segundo nivel, estoy en el servicio de urgencias, a mí me toca dar estabilización del paciente. Si soy de primer nivel y estoy en un consultorio, cuento con un baumanómetro, un termómetro, un estetoscopio, mi expectriz como médico, entonces puedo realizar una evaluación de un paciente intoxicado. Puedo hacer una adecuada historia clínica, una buena exploración física e iniciarme y preguntarme si puedo ya desde aquí eliminar el tóxico. Tenemos aquí un caso clínico, esta plática la quise hacer un poquito como taller para que sea más dinámica. Presento el caso, es una femenina de 24 años que acude a consulta al servicio de urgencias por malestar general, insomnio, palpitaciones y dificultad para deglutir. Los signos vitales en el ingreso son una temperatura de 36 grados, una frecuencia respiratoria de 25, una frecuencia cardíaca de 118 y una temperatura de 130/90. A la exploración física de esta persona la encontramos alerta, inquieta, irritable, ansiosa, con rubor facial, nistagmus horizontal, midriasis bilateral. El tórax, campos pulmonares ventilados, no
gramos de síndrome, el precordio está rítmico, aumentado en frecuencia, pero sin soplo rítmico, el abdomen con peristalsis normal, de blando depresible, con dolor leve en el abdomen inferior, las extremidades con un ligero temblor distal, con un llenado capilar de 2 segundos. Y aquí es cuando nuestros angelitos, el bueno y el malo, nos empiezan a decir qué es bueno. Este caso clínico nos expone que cualquier paciente con cualquier síntoma puede ser una causa de intoxicación. En esta plática, pues como vamos a hablar de intoxicaciones, nuestros ejemplos casi son de intoxicaciones, pero esta paciente puede bien de edad 24 años con taquicardia, irritabilidad, puede bien tener una arritmia cardíaca, incluso puede ser congénita, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea un cuadro de intoxicación. ¿Qué hacemos en este caso primero? ¿Qué se les ocurre que deberíamos hacer primero? ¿Alguien que quiera participar? ¿No, no? Bien. Antes de dar clic, pensemos, ¿estable o inestable? Inestable, hay que trasladarla inmediatamente. No me la puedo quedar en un primer nivel, porque requiero que a esta paciente se le dé un adecuado soporte vital. Si yo soy el médico del hospital, entonces yo voy a ver que mi paciente primero respire de manera adecuada, ventile de manera adecuada, tenga adecuada tensión arterial, buena frecuencia y no tenga deterioro neurológico. Mi paciente, en este caso del ejemplo, sí, está taquicárdica, la presión arterial ligeramente elevada, pero está orientada, está despierta, sí está irritable, sí tiene síntomas de patología, sin embargo, mi paciente está estable. Puedo manejarla, sí puedo iniciar un abordaje. ¿Qué hago en este momento? Las personas que nos dedicamos a evaluar pacientes intoxicados, somos muy chismositos. Preguntamos todo. Todo para nosotros es muy importante. Primero, tenemos una paciente con una sospecha de intoxicación. ¿Por qué? Una paciente que en sus antecedentes tenemos que averiguar si es cardiópata. Una buena historia clínica, antecedentes personales patológicos. Esta paciente como antecedentes personales patológicos tiene solo la alergia al paracetamol. Todo lo demás es normal, no ha sido operada, no tiene toxicomanías. Ella dice que no, fue llevada con la madre llega con ella al servicio de urgencias, no tiene historias quirúrgicas, no traumáticas, ni ninguna alteración a otro nivel. Esta es una historia clínica. Ya, además, tenemos una vez que hacemos el interrogatorio, tenemos que ver la sospecha de intoxicación es posible, aunque la paciente no nos la manifiesta, pero es posible. La paciente estaba sola, estaba acompañada. ¿En qué contexto lo hizo? Es una paciente con comorbilidades, es una paciente joven, cuadros clínicos de intoxicaciones en jóvenes, intoxicaciones por drogas, cuadros clínicos de intoxicaciones en niños, generalmente por sustancias que hay en el hogar, detergentes, insecticidas, cuadros clínicos de pacientes de la tercera edad, generalmente farmacológicas por medicamentos que ellos toman para comorbilidades, cuadros clínicos en pacientes en edad reproductiva, la mayoría por intento de autolisis, jóvenes, la mayoría por drogas. Desde aquí yo ya puedo tener una idea. Tiempo de evolución, desde a qué horas mi paciente está así. No es igual tener una paciente que acaba de iniciar hace 30 minutos con el cuadro a tener un paciente que lleva 12 horas, donde a lo mejor mis acciones ya no sean tan efectivas para dar un tratamiento adecuado. La cantidad. ¿Qué cantidad fue? Fue
poca cantidad del tóxico, fue mucha cantidad del tóxico, eso también es importante. No es lo mismo tomar 3, 4, 5 tabletas de paracetamol que ingerir 25 o 30 tabletas. Otra situación muy importante es por qué se hizo la ingesta. La ingesta fue accidental, la ingesta fue con fin suicida. ¿Por qué es tan importante? Porque una ingesta con fin suicida siempre o la mayor parte de veces es letal. Es un paciente psiquiátrico, es un paciente que ya tomaba sustancias que pueden ser tóxicas, lo hizo porque estaba en un periodo de delirio o lo hizo porque en realidad quería atentar contra su vida. Todos estos datos son muy importantes en la historia clínica. Otra situación muy importante es identificar el tóxico. Preguntar. ¿Usted sabe qué había al lado de donde la encontró? Hay que revisar debajo de las camas. A veces tiran blisters o a veces nos encontramos otros objetos, como por ejemplo en alguna ocasión al mandar a una familiar a buscar nuevamente a su casa, debajo de la cama había una cucharita con un encendedor y un polvito blanco, raro, ¿verdad? Pero pues a veces se encuentran estas sustancias en casa. Es importante saber si los tóxicos fue una mezcla de varios. La dosis ya lo habíamos comentado. La exposición, ¿cómo fue? Fue oral, no es lo mismo al paciente que se encontraba laborando y por accidente se derrama una sustancia que le cae en la piel o bien se encontraba realizando una actividad en la casa e inhala un gas o una sustancia química, no es lo mismo aquel que con fin de autólisis ingiere el tóxico, no es lo mismo que sea una dosis porque me salpica a una dosis más grande. Una vez que hacemos todo este interrogatorio que debemos preguntar muy bien, pasamos a lo que es el examen físico. ¿Qué características clínicas puedo encontrar y qué datos me sugieren un cuadro de intoxicación? Aquí podemos apoyarnos de algunas mnemotecnias o algunos síndromes ya establecidos, conocidos como toxíndromes. Una vez que yo ya tengo esta sospecha de intoxicación, sé qué tóxico puede ser, hago un examen clínico y es compatible su sintomatología o los signos con una intoxicación, entonces doy paso a iniciar un tratamiento y hacer un diagnóstico con alguna prueba que yo tengo específica o bien con pruebas generales para evaluar el estado del paciente. Es importante saber en este paso la toxicocinética y toxicodinámica. ¿A qué se refiere esto? Nosotros normalmente cuando tenemos la exposición a un fármaco, que es lo más frecuente, vemos en estos fármacos una farmacocinética y una farmacodinámica, que es lo que aprendimos nosotros desde nuestra formación como médicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco? ¿Dónde actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su disponibilidad? ¿Cuánto dura? ¿Y cómo se elimina? Pues bien, en el caso de los tóxicos se llama toxicocinética y toxicodinámica. ¿Por qué diferente? Porque pasa que aunque sean los mismos fármacos, no se comportan igual cuando es una dosis terapéutica farmacológica a una dosis tóxica. Cuando son dosis tóxicas, la mayoría de los tóxicos se comportan de una manera diferente, por lo que lo ideal es consultar cuál sería la toxicocinética y toxicodinámica. Actualmente ya tenemos muchos medios con el internet para poder identificar eso de manera rápida y lo podemos hacer desde nuestra consulta. Bien, ¿cuáles son los datos frecuentes que un paciente puede presentar en intoxicaciones? Y aquí tenemos unas mnemotecnias. Si mi paciente, su síntoma principal, el dato por el cual yo lo tengo en mi servicio médico, es la bradicardia. Tenemos una mnemotecnia que se llama PASET. Esto es muy rápido. Si tiene bradicardia, yo debo de pensar, puede tener una intoxicación por betabloqueadores, por opioides, por propoxifeno, por drogas anticolinérgicas, por antiarrítmicos como propafenona, amiodarona,
por clonidina, por bloqueadores de los canales de calcio. Los alcoholes, el etanol, el metanol pueden condicionar bradicardia. Los digitálicos, la digoxina es un antiarrítmico, puede condicionar bradicardia. Otra mnemotecnia en caso de lo contrario, taquicardia, todos los derivados o todas las formas de la cocaína me van a dar taquicardia. Sustancias anticolinérgicas me van a dar taquicardia, antihistamínicos, antipsicóticos, simpaticomiméticos, cocaína, cafeína, anfetaminas, algunos solventes, lacteofilina y algunos derivados de hormonas tiroideas, sobre todo estas últimas muy frecuentes compradas por las personas en tiendas naturistas para bajar de peso. Eso es frecuente. Otra mnemotecnia, si lo que predomina es la hipotensión, bloqueadores de los canales de calcio. Eso es lo más frecuente en un paciente chocado que puede estar intoxicado, pero también puede ser por intoxicación por rodenticidas de base de arsénico, antidepresivos tricíclicos y sobre todo aquellas sustancias que son depresoras, hipnóticos sedantes como benzodiazepinas, opioides derivados de la heroína. Si la manifestación es hipertensión, lo primero que puedo pensar son drogas, cocaína, los suplementos tiroideos que ya les comenté, todos aquellos simpaticomiméticos, anfetaminas, cafeína, nicotina o bien sustancias anticolinérgicas. Otra mnemotecnia, en el caso que mi paciente respire muy despacio, bueno, todas aquellas sustancias que sean hipnóticos sedantes, benzodiazepinas, barbitúricos, los alcoholes también son depresores, etanol, metanol, etilenglicol, las drogas como la heroína, la marihuana. Si mi paciente respira muy rápido, generalmente esto se asocia a acidosis, lo más frecuente es cuando ya tenemos cuadros severos de intoxicación, se puede presentar con paraquat, diquat, con fosfuros de aluminio, fosfuro de zinc, puede ser con organofosforados o bien porque se expusieron a una sustancia que fue inhalada, una sustancia química, a cloro, gases. También puede ser por intoxicación por aspirina, que genera una acidosis metabólica, o bien algunas otras toxinas que inducen acidosis metabólica, como la metformina. Estos pacientes generalmente tienen una respiración muy rápida y acidótica. También puedo encontrar a mi paciente hipotérmico, muy hipotérmico. Esto es muy frecuente cuando tenemos pacientes con exposición a monóxido de carbono, también drogas depresoras, cuando los pacientes llegan hipoglucémicos, en drogas como el alcohol, los hipnóticos sedantes que ya mencionamos. También puede pasar que mi paciente llegue por hipertermia y el antecedente de ingesta de fármacos, sobre todo pacientes psiquiátricos que pueden estar debutando con algo que se llama síndrome neuroléptico maligno. Las fiebres son muy elevadas, el antecedente de tomar drogas antipsicóticas o bien incluso con la metoclopramida, también se puede ver en antihistamínicos, en salicilatos, en el síndrome serotoninérgico, con antidepresivos, con anticolinérgicos. También a la exploración física, datos clínicos con los que a veces nosotros podemos orientarnos de una intoxicación y que hemos escuchado anteriormente, la miosis o la midriasis. La miosis generalmente presentada en la intoxicación por organofosforados, colinérgicos, por carbamatos, por opioides, por benzodiazepinas, fenotiacinas, pilocarpina. O lo contrario, presentar midriasis incluso hasta arreflexia. En el caso de intoxicaciones por simpaticomiméticos, cocaína, derivados, anfetaminas, anticolinérgicos como atropina o incluso el alcohol también puede dar midriasis. Puedo encontrar a mi paciente muy diaforético. Esto es muy común en intoxicación por organofosforados. También es común en intoxicación por drogas como simpaticomiméticos. Los pacientes pueden estar irritables, diaforéticos, o también en la intoxicación por aspirina. Estos datos clínicos en particular pueden todos englobarse en algunos toxíndromes o bien venir aislados junto con malestar general o con afección en las constantes vitales. Es decir, yo puedo tener, además de bradicardia, igual puedo tener a mi paciente con malestar general, síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, ligero dolor epigástrico, o bien puedo tener un paciente que esté con diaforesis y además de eso tenga yo discreta hipoxemia. Entonces pueden ser combinados.
también los podemos agrupar en toxíndromes. Estos toxíndromes, como bien ya sabemos, son un conjunto de signos y síntomas que me van a orientar hacia un cuadro de intoxicación y los agrupamos de acuerdo a las características que tienen. Tenemos aquí el toxíndrome hipnótico sedante y el opioide. Este toxíndrome se caracteriza porque los dos tienen el mecanismo de acción a nivel del sistema GABAérgico. Es decir, son supresores. El sistema GABA, al estimularlo, es depresor. Entonces, estas dos sustancias tienen en común que son depresoras. Y si son depresoras, todo lo tienen hacia abajo. Efectivamente, como cuando hacemos sentadillas, igualito, todo hacia abajo. Y entonces tenemos el toxíndrome hipnótico sedante con bradicardia, bradipnea, hipotermia, disminución de la peristalsis y el paciente está estable, no hay diaforesis. Las pupilas pueden o no tener miosis o midriasis. Se parece y es igualito al toxíndrome opiáceo. Hay disminución de la frecuencia cardíaca, bradipnea, hipotermia, miosis, la disminución de la peristalsis y tampoco va a tener diaforesis. La diferencia entre uno y otro radica en la sustancia que condiciona el toxíndrome. Por un lado, la exponente del toxíndrome opioide es la heroína o los derivados de los opiáceos, todos los opioides. Y la exponente del hipnótico sedante son las benzodiazepinas, todas las benzodiazepinas, ya sea de acción ultracorta, de acción intermedia, de acción corta o de acción larga, todas. La diferencia clínica en estos dos se presenta con las pupilas. Eso es un dato muy característico. En la intoxicación de opioides, las pupilas son puntiformes, son un puntito, 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 casi no están reactivas. En cambio, en la intoxicación por benzodiazepinas, dependiendo de la severidad, podemos encontrar incluso un poquito de hiporreactividad. Si es muy severa, vamos a encontrar miosis, pero no estarán puntiformes, no será un puntito como en el caso de los opioides. Esto es un dato que puede hacer la diferencia, aunque si es todo para abajo, recordemos, o es hipnótico sedante o es opiáceo, o lo más frecuente son derivados de la heroína o es un derivado de la benzodiazepina. De ahí tenemos otros dos toxíndromes que son lo contrario. Si los anteriores eran depresores, estos son excitatorios. Esto va a tener todo para arriba, todo para arriba. Y uno es porque se inhibe la estimulación colinérgica y otro es porque se estimula el sistema simpático. Todas nuestras sustancias están elevadas, adrenalina, noradrenalina, están haciendo un estímulo muy, muy grande. Entonces, estos pacientes están loquitos, todo lo tiene para arriba. Estos pacientes, un cuadro muy severo, van a presentar incluso hasta arritmias y paro cardiorrespiratorio. Esto sí es grave. Aquí tenemos el toxíndrome simpático mimético. Va a estar taquicárdico, va a estar polipneico, puede tener hipertermia, las pupilas van a estar midriáticas, va a haber aumento de la peristalsis, va a haber irritabilidad y diaforesis. Todo el exponente de este toxíndrome son las anfetaminas y todos los derivados de la cocaína. Se parece mucho al síndrome anticolinérgico, como tenemos taquicardia, puede o no haber polipnea o respirar normal, hay hipertermia, las pupilas están midriáticas. Aquí la diferencia con el simpático mimético es que el anticolinérgico tiene peristalsis disminuida y no va a haber diaforesis. El paciente está seco, el paciente está loquito, pero está seco, la peristalsis está disminuida, puede haber dolor abdominal y no está con diaforesis. La diferencia con el simpático mimético es que el paciente está más irritable, está un poco más agitado, está diaforético y está un poquito más loquito. Nuestra paciente de nuestro ejemplo, sí nos tenemos que preguntar en este punto, ¿queremos saber un dato más? Pues resulta que nuestra paciente, cuando ya no estaba la mamá con ella, nos dice que los síntomas iniciaron en la madrugada, 2 horas después de salir de un antro donde su amiga le había dado unas pastillitas color rosas con un corazón en el centro. Recordemos nuestro caso clínico que integra muchos datos de un toxíndrome simpático mimético. Paciente con taquicardia, ya habíamos visto la mnemotecnia,
Lo más frecuente es que sea derivados de la cocaína o anfetaminas. Todo hacia arriba. Efectivamente, esta paciente tiene todo hacia arriba. Tiene un toxíndrome simpático mimético. Ahora que ya y tenemos la sospecha, primero tuvimos la sospecha de que fue un tóxico. Después hicimos la historia clínica y tenemos todos los datos. Ahora tenemos una exploración física que nos orienta más. Con toda confianza yo puedo solicitar estudios que me puedan apoyar en el diagnóstico o bien iniciar un tratamiento general. En este caso, con un triage toxicológico, se hace la determinación de metanfetaminas, que era la intoxicación por metanfetaminas, lo que esta paciente tiene. Tenemos otro ejemplo, un masculino de 27 años que acude al servicio de urgencias refiriendo palpitaciones al encontrarse dormido. Signos vitales, temperatura de 37.8, frecuencia respiratoria de 18, frecuencia cardíaca de 124, TA de 130-80, exploración física, alerta, inquieto, ansioso, eufórico, las pupilas están midriáticas, hiperreactivas, tiene rubicundez facial, está rojo, el tórax tiene murmullo vesicular, no integra ningún síndrome, el precordio está rítmico sin soplos, pero tiene taquicardia, el abdomen tiene peristalsis normal y los reflejos están aumentados. Con las nemotecnias y el acordeón que vimos antes, bueno, vamos pensando aquí. Primero, estable o inestable. Estable, sí tiene datos de respuesta o afección a las constantes vitales, pero nuestro paciente está estable. Pista, está muy loquito. Los loquitos tienen todo para arriba, y si tiene todo para arriba, o es anticolinérgico o es el que vimos antes, simpático mimético. La diferencia, vean la diferencia. Este paciente inició su padecimiento actual, refiere 1 hora después de acostarse a dormir. Al hacer el interrogatorio, bien, preguntar qué fue lo que le pasó, este paciente refiere que lo último que tomó antes de irse a tomar fue un té, y como es un paciente oaxaqueño, su esposa le dio el té de esta plantita que quizás muchos de ustedes conocen, la tenemos mucho en nuestros valles, aquí en el Valle de Oaxaca, es muy frecuente en valles centrales encontrarla a la orilla de los ríos, detrás de las casas, esta plantita que todos conocen como toloache, que su nombre científico es Datura estramonio. Esta tiene una sustancia anticolinérgica que da un cuadro de intoxicación con un toxíndrome anticolinérgico, todo para arriba, un paciente agitado, irritable, diaforético. Una vez que yo ya puedo identificar un cuadro de intoxicación, puedo iniciar un tratamiento para mi paciente. Tengo otro caso clínico, este es un masculino de 45 años que acude al servicio de urgencias por dificultad respiratoria y vómito. La temperatura es de 36, la frecuencia respiratoria de 16 por minuto, la frecuencia cardíaca de 44, la tensión arterial de 90-40 y satura 89%. A la exploración física está alerta, desesperado, angustiado, con dificultad para respirar, diaforético, no completa frases, las pupilas están mióticas, hay estridor, hay dificultad respiratoria, hay broncoespasmo bilateral, estertores crepitantes, el precordio tiene ruidos rítmicos disminuidos en frecuencia, el abdomen tiene peristalsis muy aumentada, tiene dolor en hipogastrio, hay globo vesical y refiere que no puede orinar, y los reflejos están aumentados. ¿A qué se parece esto? Muy similar a todo para arriba, ¿verdad? Tenemos otro toxíndrome. Una vez que identificamos el cuadro, bueno, nos preguntamos, ¿paciente estable o inestable? Si se dan cuenta, este paciente sí tiene datos de inestabilidad. Tiene ligera hipotensión, tiene bradicardia y además su oxigenación no es normal. Este paciente, ¿qué requiere? Requiere que de inmediato le ponga yo oxígeno complementario, inicie yo cristaloides en lo que voy pensando y haciendo mi interrogatorio. Pista, mi paciente está aquí. Es así este paciente. Y es al que todos conocemos como el llorón.
todo le llora, de arriba para abajo, paciente diaforético, está sudando mucho, con lagrimeo, a nivel de la boca, salivación, broncorrea, por eso tiene estertores, tiene miosis, hay aumento en la peristalsis, hay aumento en el drenaje de la orina. Este paciente tiene un toxíndrome conocido como toxíndrome colinérgico. El exponente es la intoxicación por organofosforados o cargamatos. Es en este paciente en el que todo saliva, hay mucho lagrimeo, hay diaforesis. Esta broncorrea les condiciona dificultad respiratoria. En este paciente ocupamos esta mnemotecnia porque presenta el cuadro clínico de intoxicación por organofosforados, una sintomatología muscarínica por estimulación del sistema muscarínico y una nicotínica por estimulación del sistema nicotínico. La muscarínica es la que condiciona todo el toxíndrome. Ahí puede o no haber bradicardia, lo más frecuente es que haya taquicardia, puede o no haber polimnea, lo frecuente es que haya polimnea porque tienen esta dificultad por la broncorrea, las pupilas siempre están mióticas, hay aumento en la peristalsis y están muy diaforéticos, todo les llora. Muy bien, una vez que ya yo identifiqué estos cuadros o estos datos particulares de intoxicación, yo puedo iniciar un tratamiento a mi paciente. No olvidar lo principal y lo primordial, el soporte vital. Yo necesito tener paciente para poder dar o iniciar un abordaje. Si no tengo paciente, difícilmente voy a poder realizar. Entonces, no olvidar el soporte vital. En un cuadro de intoxicación, yo voy a tener alteraciones durante este abordaje. Por ejemplo, puede ser que yo tenga que requerir abrir la vía aérea, colocar un dispositivo que me permita ventilar, por ejemplo, en intoxicaciones que son depresoras del sistema respiratorio, como lo es la intoxicación por benzodiazepinas en una dosis elevada, la intoxicación por opioides o bien alcoholes que requieran de intubación. También puedo tener alteraciones cuando estoy controlando o evaluando la frecuencia en la C. Mi paciente, cuando tiene intoxicaciones severas, pueden llegar con crisis convulsivas, pueden llegar con arritmias, pueden tener déficit neurológico. Si llegan con crisis convulsivas, el tratamiento prioritario es estabilizar al paciente, yugular la crisis. Si el paciente llega con una arritmia y lo identifique, el tratamiento es de acuerdo a la arritmia, los algoritmos que ya sabemos para bradicardia, para taquicardias. Mi paciente puede llegar incluso en un ritmo de paro. Yo aquí tengo que identificar si estoy ante un paro cardiorrespiratorio. Si es así, tengo que reconocerlo, activar el sistema médico de emergencias e iniciar las acciones. Si tengo un déficit neurológico, puedo realizar una intubación, aseguro la vía aérea. Si mi paciente tiene una arritmia, aplico los algoritmos de taquiarritmias o bradiarritmias. Lo principal es estabilizar a mi paciente. Si mi paciente está estable, no requeriré a la mejor de dispositivos para mantener la vía aérea, basta con que yo lo coloque y él respire y oxigene normal. Si sus constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca están estables, con calma puedo buscar una vía periférica, puedo aportar medicamentos intravenosos sin que sean de prioridad. Si mi paciente está estable, sí está un poco desorientado, está angustiado, pero está consciente, no tiene afección en las funciones mentales, seguramente no va a requerir de manejo inicial. Y entonces, ¿a qué da paso esto? Bueno, a que entonces, una vez estabilizado nuestro paciente, si no requiere de control amasado de la vía aérea, si ventila de manera adecuada, si ya tengo una línea endovenosa, puedo pasar a la D, descontaminación. ¿Tengo un método que retire el tóxico? Sí, puedo encontrar varios métodos. Posterior a esto, tengo un método que elimine el tóxico, tengo una terapia específica o bien puedo solicitar apoyo con alguna guía o vía o un teléfono donde me asesoren sobre intoxicaciones. Empezando con la descontaminación, tenemos técnicas de descontaminación cuyo objetivo es eliminar el tóxico o retirar al paciente de la zona de intoxicación. Por ejemplo, retiro de la ropa
Esto generalmente lo realizamos en pacientes que la intoxicación es por vía tópica, es decir, pacientes que quizás estaban en el trabajo y por accidente se expusieron a una sustancia química. Hay que retirarla inmediatamente. O bien pacientes que se encontraban fumigando y que su ropa está impregnada de tóxico, hay que retirarlo, porque yo puedo iniciar un abordaje, un tratamiento, pero si sigue ahí con la fuente, el cuadro de intoxicación no va a remitir. Hay que retirar la ropa. Ya sabemos que en el servicio de urgencias o en la atención médica debemos utilizar guantes. Nuestra seguridad es primero. Posterior a esto procedemos a retirar la ropa. Hacemos un barrido mecánico, es decir, un lavado general. Nuevamente regreso al ejemplo de los organofosforados. Tenemos la idea, la mayoría, que si son pesticidas no se deben de lavar. Y esto es porque tenemos la confusión ante si son fosfuros o de qué tipo de pesticidas son. Existen muchos pesticidas de diferente mecanismo de acción. En general, sí se realiza lavado y barrido mecánico del cuerpo cuando la exposición es tópica, a excepción de cáusticos, porque eso es dependiendo de la extensión de la lesión, puede ser en quirófano, lo podemos hacer en una unidad de primer nivel. Y en segundo lugar, la exposición a fosfuros. Los fosfuros ante un medio líquido y ácido van a liberar un gas que se llama gasfosfina, que es muy tóxico y que entra a la vía aérea muy rápidamente. Si yo lo lavo, voy a hacer que haga esta reacción para eliminar un gas. Entonces, si es fosfuro de zinc o fosfuro de aluminio, no se realiza lavado. Cualquier otro tóxico sí le realizo lavado. Lavado con agua y con jabón común, sobre todo organofosforados. Poner mucha atención, lavar detrás de las orejas, lavar el cabello, lavar en la parte posterior del cuerpo, entre los dedos, dentro de las uñas, porque como vuelvo a repetir, yo puedo estar ya dando un tratamiento de la intoxicación y el tóxico no haber sido eliminado completamente. El objetivo nada más es hacer un barrido mecánico para disminuir la absorción del tóxico. Puede también pasar que yo puedo exponerme porque me salpiqué o porque me entró por accidente una sustancia al ojo. También aquí hago una irrigación ocular, que consiste en hacer un lavado, un barrido también mecánico de 1 a 2 litros de solución, que puede ser solución salina. Cuando los pacientes tienen exposiciones a cal y cemento, ojo, si le echo agua común, estos hacen una reacción térmica y me pueden contaminar más y hacer una úlcera. Se recomienda hacer irrigación en estos casos con solución glucosada. El resto podemos hacer lavado, ocluir el ojo y enviarlo con el especialista sin ningún problema. Posterior a esto tenemos que plantearnos si conocemos alguna medida que disminuya la absorción del tóxico. En esto tenemos las que ya vimos anteriormente y otras que se llaman descontaminación gastrointestinal. Descontaminación gastrointestinal incluye lavado gástrico, carbón activado en su modalidad dosis única y dosis múltiple, irrigación intestinal total, y también aquí incluía anteriormente el inducir el vómito o dar esto que se llama jarabe de ipecacuana. En las literaturas muy viejitas todavía lo mencionan, pero ya está proscrito. No se le debe inducir el vómito a ningún paciente ni administrar ninguna otra sustancia que no sea iniciar la descontaminación. Tenemos otras técnicas para favorecer la eliminación, como lo son la trampa iónica con la diuresis, eso lo vamos a ver más adelante, o técnicas de eliminación extracorpórea, es decir, que yo necesite de un aditamento para eliminar el tóxico, como lo es la hemodiálisis. En el caso de la descontaminación gastrointestinal, empecemos con lavado gástrico. Lavado gástrico, como todos lo conocemos, como todos lo hicimos en nuestros hospitales o en nuestra unidad donde nos formamos, sentamos al paciente, colocamos una sonda, la medimos del lóbulo del oído a la nariz y de la nariz al apéndice gifoides, la introducimos, de ahí con la jeringa septo, hacemos el lavado, introducimos agua y la sacamos. La mayoría lo hicimos así. Si no lo hacemos así, los felicito. Esta no es la técnica correcta. ¿Por qué?
Porque una vez que yo siento al paciente, introduzco la sonda, meto el agua, lo que hago es empujar el tóxico del estómago al duodeno y esto favorece más la absorción. Por eso no se realiza así. ¿Cuál es la posición correcta para fin de intoxicaciones? De cúbito lateral izquierdo, Trendelenburg invertido. El objetivo es que mi boca esté más o menos 10 centímetros por debajo de mi píloro para que todo lo retire yo a través de la boca. ¿Cuántas veces? Hasta que el contenido esté limpio. ¿Qué necesito para hacer este procedimiento? Por una sonda de Levin, una sonda de aspiración, como ya hemos visto, no van a caber las tabletas. Caben hasta que ya hay cierta degradación por el estómago y entonces pueden ser absorbidas. Pero por sí solas son grandes las tabletas y en las fenestras no van a ser absorbidas. Por eso se requiere una sonda especial que se llama sonda de Faucher. La realidad es que no hay en México. Son sondas muy grandes, son de administración orogástrica, pero una Levin sí nos puede ser de gran ayuda siempre y cuando el calibre sea mayor. Una vez que colocamos la sonda, colocamos a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo, podemos realizar las alicuotas, estos intercambios de solución, que en un adulto se requiere que sean aproximadamente de 200 a 250 mililitros por cada recambio. En un niño se mide por mililitros por kilogramo, 5 a 10 mililitros por kilo de solución salina, agua potable, tibia de preferencia. ¿Hasta qué momento? Hasta que el contenido quede limpio. Yo puedo hacer 3, 4, hasta 5 recambios y no va a haber ningún problema siempre y cuando esté colocado adecuadamente mi paciente. Las indicaciones son que la ingesta sea menor a 60 minutos, que el tóxico sea absorbido por la vía digestiva, que el tóxico ponga en riesgo la vida, que no se desconozca, pero ponga en riesgo la vida. Yo puedo iniciar lavado gástrico siempre y cuando esté menos de una hora. ¿Por qué? Porque es tiempo dependiente. Si yo hago un lavado gástrico en los primeros 5 minutos, voy a sacar el 90% del tóxico. Si hago un lavado gástrico en los siguientes menos de 20 minutos, voy a sacar solo el 45%. Después de 20 minutos, 30 minutos, ya solo voy a sacar el 30%. Por eso es tiempo dependiente, a excepción de 3 consideraciones particulares. 1. La intoxicación por carbamazepina causa hipomotilidad y eso retarda el vaciamiento gástrico. Entonces, si el vaciamiento gástrico está retardado, yo puedo hacer un lavado gástrico incluso hasta 6 horas después de la ingesta, de 4 a 6 horas después de la ingesta. Si la intoxicación es por aspirina, la aspirina forma besoares, hace espasmo en el píloro y entonces retarda también el vaciamiento. Yo también puedo hacer un lavado incluso de 4 a 6 horas después. El resto de los tóxicos, no. Se prefiere que sea en los primeros 60 minutos. Otra consideración especial es con la ingesta de fosfuros, fosfuro de zinc y fosfuro de aluminio. Ya les había mencionado que en un medio ácido y líquido genera gas fosfina. Entonces, no le puedo hacer lavado gástrico con solución salina, ni con agua potable, ni con agua inyectable. A este paciente le hago lavado gástrico, sí, pero con aceite. Las guías y los artículos mencionan que se hace con aceite de coco. No tenemos y además el aceite de coco con el que nosotros contamos viene sólido, no vamos a tardar mucho. Se puede administrar cualquier aceite de cocina. ¿Cuánto? De 100 a 150 mililitros por cada recambio. Eso va a estabilizar la molécula y no va a liberar gas fosfina. Contraindicaciones y complicaciones. Bueno, que nuestro paciente tenga deterioro neurológico, que no sea capaz de mantener o proteger una vía aérea, que tenga el reflejo nauseoso muy presente, que mi paciente, por ejemplo, esté muy combativo. ¿Qué debo hacer? Primero, asegurar la vía aérea. Pasa que tenemos pacientes intoxicados que a veces llegan con cierto grado de deterioro neurológico. Es decir, podemos tener un paciente con un Glasgow de 12 puntos. Estamos acostumbrados a escuchar que intubamos paciente con un Glasgow de 8 o menos. Un paciente intoxicado que puede tener un Glasgow mayor a 8, de 10, 11 o 12, no va a tener
los mecanismos para proteger la vía. ¿Cómo están esos pacientes? Se jalan, se voltean, se paran, se levantan. Eso es un riesgo de broncoaspiración. Hay que intubarlos. La indicación es proteger la vía aérea, aunque tengan un Glasgow de 10, Glasgow de 11. Lo principal, asegurar la vía aérea y después iniciar lavado gástrico. Es una contraindicación relativa. Si yo lo intubo, puedo hacer lavado gástrico. Otra contraindicación, ingesta de hidrocarburos. Los hidrocarburos volatilizan muy rápido. En menos de 30 minutos ya no vamos a tener tóxico en el estómago, entonces pues no está indicado, es demasiado rápido. Ingesta de cáusticos. Ingesta de cáusticos, ya sean ácidos o álcalis, está contraindicado colocar una sonda. No se hace lavado. Contraindicado si mi paciente tiene riesgo de hemorragia, es decir, si este paciente ya ha tenido antecedentes de sangrado de tubo digestivo, que tenga malformaciones, que tenga tumores, hemangiomas o bien que tenga varices esofágicas, contraindicado, que tenga riesgo de perforación o antecedente de perforación gastrointestinal, que haya tenido una cirugía digestiva reciente o que tenga una coagulopatía, contraindicado. ¿Qué complicaciones puede presentarse con este procedimiento? Bueno, que yo no sea tan experto en la colocación de la sonda, que pueda condicionar una lesión mecánica o bien que mi paciente haga una hipoxia. Tengo que estar preparado porque puede hacer un laringoespasmo, puedo condicionar una perforación, puedo hacer una neumonitis química, claro, puedo tener desequilibrios hidroelectrolíticos en mis pacientes. Lo único que tengo que hacer es dar soporte. Después del lavado gástrico tenemos una sustancia que se llama carbón activado. El carbón activado está considerado como un fármaco. El carbón activado todos lo hemos visto en nuestras unidades. Últimamente ya no hay tanto como había antes. Este se forma de sustancias orgánicas que son ricas en carbono. Se someten a algo que se conoce como pirrólisis a temperaturas muy altas con unos ácidos que hacen que formen poros. Estos poros tienen tamaños, lo que hace que su superficie sea muy amplia y pueda absorber más tóxicos o atraparlos. Los poros son de diferentes tamaños, los hay se miden en Armstrongs, menos de 50 Armstrongs, de 50 a 100 y mayor a 100. Se llaman microporos, mesoporos y macroporos. El objetivo de someterlos a esta pirrólisis, la razón por la cual se llama activado, es porque precisamente forma estos poros para hacer una superficie más amplia. Es un polvo negro que no huele a nada, no sabe a nada, pero a la palatabilidad es terroso. Sí se siente como tierrita, pero no sabe a nada, no huele a nada. Su función es absorber las sustancias tóxicas. ¿Cómo hace esta absorción? Este carbón activado tiene una propiedad de intercambiar cargas, iones con algunos fármacos y eso le permite jalarlos hacia su superficie y atraparlos en sus poros. Se utiliza en este mecanismo de acción se conoce como fuerzas de Van der Waals. Se utiliza en dos modalidades, carbón activado dosis única o carbón activado dosis múltiples. ¿En qué consiste? Dosis única, el objetivo es que yo al introducir carbón activado al estómago, el carbón activado pegue todo el tóxico a él y disminuya el paso del tóxico del estómago a la circulación gastroentérica. Ese es el objetivo. A dosis única. Una vez que el tóxico ha pasado al tracto digestivo o al torrente sanguíneo, este va a sufrir un mecanismo de segundo paso. En la mayoría de los tóxicos, el 80%, se metaboliza en el hígado. En el hígado pueden eliminarse de dos formas. A nivel de vía biliar o renal, la mayoría lo hace biliar. Una vez que se elimina por la bilis, cae nuevamente al intestino. Si yo con dosis repetidas de carbón activado mantengo el carbón activado en el intestino, una vez que este tóxico caiga al intestino, van ser atrapado nuevamente por el carbón activado y así disminuir la absorción o bloquear la circulación enteroentérica. Para esto se utiliza el carbón activado dosis múltiple. A dosis única, la indicación es ingesta de todos los tóxicos, excepto alcoholes, metales, hidrocarburos y cáusticos. Me llega un paciente intoxicado, no sé por qué está intoxicado, pero no es alcohol, no es hidrocarburo,
no es cáustico, no es gas, le pongo carbón activado. Seguramente va a funcionar. El objetivo es disminuir la absorción del tóxico. Se debe de administrar dentro de los primeros minutos porque también es tiempo dependiente. Si yo lo administro en los primeros 60 minutos, disminuye la absorción del tóxico hasta un 50%, pero si lo administro después de la segunda hora, ya solo lo disminuirá en menos del 30%. La dosis es muy fácil, de 0.5 gramos por kilogramo en menores de 6 meses, mayores de 6 meses, 1 gramo por kilogramo. La guía de práctica clínica o algunas guías mencionan que en niños de 0.25 a 0.5 recomiendo que sea una dosis estándar para que no se les olvide. Si la intoxicación no está severa, bueno, quizás puedan bajarse a 0.25 gramos por kilogramo en niños. En adultos, sin excepción, 1 gramo por kilogramo de peso. Si pesa 50 kilos, le tocará 50 gramos, máximo 100 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que pesa 120 kilos, solo le tocarán 100 gramos de carbón activado. El carbón activado que conocemos en nuestro hospital es un polvo que puede venir en sobres o hay algunas presentaciones extranjeras que son unos tubos mezclados con gel, también funcionan. No funciona el carbón activado comprado en las tiendas naturistas, que viene en polvo, que se utiliza como mascarillas. No funciona el carbón activado superactivado, este es de uso industrial, tampoco funciona, y tampoco funciona el que venden en la farmacia. No se utiliza, debe ser carbón activado para uso médico como fármaco. ¿Cómo lo administro? El carbón activado puede ser diluido con agua potable, agua de garrafón, puede ser diluido con solución salina, puedo diluirlo con leche, en el caso de los niños se lo puedo administrar con lechita, con jugo para que ellos se lo tomen, no tiene ningún sabor, nada más se siente como a la palatabilidad como tierrita, pero en los estudios se ha visto que los niños lo aceptan muy bien si se les combina con leche o con jugo. Si yo le puse una sonda a mi paciente para hacer lavado gástrico, pues puedo aprovecharla para colocar el carbón activado, pero no es necesario. Puede ser que yo ya tenga mucho tiempo de la ingesta del tóxico y yo le puedo poner carbón activado si es que no tengo sonda nasogástrica. O puede ser que no esté indicada lavado gástrico, pero le puedo dar carbón activado vía oral. ¿Cómo se diluye? Con esta sustancia se va a diluir a una razón de 5 a 7 mililitros por cada gramo de carbón activado o 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Si le tocaban 50 gramos de carbón activado, bueno, ahora le va a tocar diluirlo en 250 mililitros de solución o agua potable. El carbón activado no se administra como lavado gástrico. No voy a meter carbón activado y luego lo voy a sacar con una sonda o voy a dejar la sonda de derivación. No, el carbón activado tiene que eliminarse por el tracto gastrointestinal. Si tiene sonda, se cierra la sonda. Por eso es que se puede dar vía oral incluso sin sonda. O si tenemos un paciente que ya está muy irritable o muy molesto, que no tolera la sonda porque le hicimos lavado gástrico, se la podemos retirar y darle carbón activado vía oral sin ningún inconveniente. Contraindicaciones, que no estemos capacitados para su administración o que no conozcamos la dosis, que mi paciente tenga compromiso de la vía aérea y si es así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asegurar la vía aérea, lo mismo que el lavado gástrico. Puedo que mi paciente tenga deterioro neurológico, tengo que asegurar la vía aérea y evitar que mi paciente tenga datos de broncoaspiración, que por el carbón activado yo no pueda ver o no haga ningún procedimiento como intubación. Intubo primero al paciente, después administro carbón activado. Contraindicado si la peristalsis está disminuida, contraindicado si el paciente tiene hilio, contraindicado si el paciente tiene datos de obstrucción, distensión, dolor abdominal, contraindicado si el paciente tiene antecedentes de perforación gastrointestinal, contraindicado en alcoholes, ya lo había comentado, metales, hidrocarburos, porque estos volatilizan muy rápido y además no se pegan al carbón activado. Cáusticos y álcalis está contraindicado por el daño a la mucosa. Metales tampoco se fijan al carbón activado. Efectos adversos. Bueno, como es una molécula o un compuesto muy grande,
voy a tener en el paciente estreñimiento, puedo tener distensión gástrica, puede haber náuseas o vómito, voy a tener ingurgitaciones, por lo que tengo que estar pendiente de que mi paciente no tenga datos de oclusión intestinal, puede condicionar oclusión intestinal porque forma besoares, puede causar neumonitis química si mi paciente está irritable, se jala la sonda o se broncoaspira, causa neumonitis químicas por depósitos, fibrosis y destrucción de los bronquios y los alveolos. Puedo condicionar úlceras corneales si mi paciente está agitado, se jala la sonda o se salpica el carbón activado al ojo. Por eso hay que tener cuidado, intubar al paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer si administro carbón activado? Estar vigilando todo el tiempo la peristalsis, que mi paciente evacúe, que no esté timpánico, que no tenga distensión abdominal. Si requiero, aseguro la vía aérea. La otra modalidad de carbón activado, como su nombre lo dice, dosis múltiple, consiste en administrar dosis repetidas de carbón activado para favorecer la eliminación del tóxico a través del bloqueo de la circulación enterohepática. Ya vimos que hay algunos tóxicos que una vez que se ingieren pasan al torrente, a la circulación enteroentérica, llegan hacia el hígado. Una vez que esté en el hígado, pasa un metabolismo. El segundo paso puede ser eliminado a través de la bilis o vía renal. A través de la bilis cae nuevamente al duodeno, se pega al carbón activado y este carbón activado, a ser eliminado, pues va a eliminar el tóxico. ¿Cuántas veces al día se presenta esta circulación enterohepática de los tóxicos? De 2 a 3 veces al día. Por eso, el tiempo de duración de este tratamiento a dosis múltiples es de 24 horas. Es conocido también como diálisis gastrointestinal, es lo mismo, carbón activado a dosis múltiples. La indicación es que sean fármacos que tienen circulación enterohepática. Casi el 80% de los fármacos tienen circulación enterohepática, pero hay estudios que dicen que en el caso de intoxicación por carbamazepina, digoxina, fenobarbital, antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas, disminuye la vida media hasta un 50%. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, la intoxicación por midazolam o en la intoxicación por diazepam. El diazepam es una benzodiazepina de acción larga. Tiene una vida media de hasta 48 horas, pero en una dosis tóxica puede llegar la vida media hasta 120 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi paciente ingirió mucho diazepam, puede que esté dormido hasta por 120 horas, porque es el tiempo en que lo va a eliminar, es la vida media que va a tardar. Si yo le administro carbón activado a dosis múltiple, esta vida media la voy a reducir en menos del 50%. Es decir, de 120 yo voy a tener un paciente despierto en 48 horas. Incluso a veces en 24 horas mi paciente está despierto. A esto se refiere con que disminuye las vidas medias en más del 50%, con una o dos dosis. Y los artículos han demostrado la efectividad en estas intoxicaciones. La dosis es la misma, 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso cada dosis, cada 4 horas por 6 dosis. Los diluyentes, igual de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso o de 5 a 7 mililitros por cada gramo de carbón activado. Pero como ya sabemos que el carbón activado me puede condicionar o formar besoares o hilio, yo tengo que diluirlo con algo que se llama catárticos, es decir, una sustancia que favorezca que se elimine, que no se quede ahí apelotonado ni que me forme besoares, que lo elimine. Y a esto se les llama catárticos. Tenemos dos en nuestra práctica clínica. Todos conocemos manitol al 20%, a lo mejor en centros de salud no hay, pero en hospitales básicos, hospitales de segundo nivel sí tenemos. En centros de salud puede que no haya. Manitol, el líquido que se administra intravenoso, diluimos carbón activado con la constante de 5 mililitros por kilogramo de peso junto con el carbón activado en cada dosis que se administre el carbón activado. No tenemos manitol, podemos tener sulfato de magnesio calcinado. Ojo, no es el que tenemos en algunas clínicas, no es el de administración intravenosa, es un polvo. Este polvo, la dosis es de 1 gramo por kilogramo de peso diluido en 100 mililitros de agua 30 minutos antes de que iniciemos el carbón activado.
Podemos poner sulfato de magnesio y carbón activado, diluirlo con agua potable, pero siempre y cuando el sulfato de magnesio calcinado lo demos 30 minutos antes de iniciar con el carbón activado. Este es un polvo blanco, es muy económico, cuesta como 35 pesos, máximo 50 pesos en las droguerías. Nada más que no lo conocemos y casi no lo adquirimos en nuestras unidades. El manitol, sin en cambio un frasco, incluso puede costar hasta 800 pesos. Su valor promedio es de 300 a 400 pesos. La diferencia en costos es muy alta. El objetivo de estos, como ya lo dije, es aumentar la eliminación. ¿Qué complicaciones puedo tener? Pues diarrea. Es posible que yo tenga un paciente con diarrea. Si mi paciente, después de darle catártico, tiene diarrea, le suspendo el catártico y continúo las dosis múltiples de carbón activado con agua, solución salina o agua potable, como ya lo estaba dando. ¿Me puede dar desequilibrios hidroelectrolíticos? Sí. Si voy a administrar carbón activado dosis múltiple, hay que tomar electrolitos de control y reponer. Los desequilibrios no son severos, son muy mínimos. ¿Puede tener deshidratación mi paciente? Sí, entonces hay que hidratar al paciente. Después de esto tenemos otro método que disminuye la absorción y se conoce como irrigación intestinal total. Esto consiste en pasar grandes volúmenes de solución con polietilenglicol. El objetivo es barrer el tóxico, acelerar el paso del tóxico a través del tubo digestivo hasta eliminarlo por la vía rectal. ¿En qué se administra esto? En las ingestas de tóxicos que son grandes cantidades, por ejemplo, el hierro, metales, el sulfato ferroso, que a veces se puede intoxicar a los pacientes con sulfato ferroso, o bien aquellos pacientes que son encontrados como transportadores de drogas, los conocidos como body packers o mulas que ingieren la droga envuelta en condones o envueltas en cápsulas. Ahora ya hay especiales, muchas, y entonces se utiliza la irrigación intestinal para que vayan eliminando. También es eficaz en aquellas sustancias de liberación prolongada o que tengan capa entérica, que tardan mucho en absorberse. Estas también pueden ser eliminadas con irrigación intestinal total. En adultos está indicado de 1.5 a 2 litros por hora. En niños, si son mayores de 6 años, 500 mililitros por hora aproximadamente, mayores de 12 hasta 1 litro, casi similar al adulto. Si lo quieren hacer por kilogramo de peso, 25 mililitros por kilogramo de peso por hora. ¿Por cuánto tiempo? Se recomienda de 4 a 6 horas y de acuerdo a la evolución clínica decidimos si suspendemos el método o lo continuamos. Efectos adversos. Puede ser que tenga mi paciente náuseas, vómito, regurgitación. Puede ser que tenga distensión, perdón. Puede ser que mi paciente tenga dolor abdominal. Puede ser que de tanto ir al baño tenga irritación a nivel rectal. Puede tener datos incluso de poderse perforar como complicación. Entonces hay que estar al pendiente. Contraindicado en paciente con ilio, contraindicado en paciente nauseoso, contraindicado en paciente con alteración del estado de alerta. Después, tenemos métodos que favorecen la eliminación y tenemos un método poco conocido que se llama alcalinización urinaria. La gente lo confunde con forzar la uresis o uresis forzada. Eso está proscrito. Ya no se utiliza administrar furosemide para que el paciente orine más. Ya no se puede hacer porque da más complicaciones que beneficios. En este caso, este método consiste en manipular el pH urinario con dosis repetidas de bicarbonato de sodio parenteral para tener un pH urinario entre 7.5 y 8. El objetivo es, primero,
El tóxico tiene que tener baja unión a proteínas, tiene que ser hidrosoluble y ser eliminado vía renal, con un peso molecular que sea menor a 70,000. El 50% de los tóxicos más o menos entra en el menos del 5% de los tóxicos entra en esta condición. Este método está indicado para administrarlo principalmente en intoxicación por aspirina, por metrotexate. El mecanismo es que al cambiar el pH sérico, voy a cambiar el pH a nivel urinario. A nivel urinario, cambio el pH con bicarbonato, cambio un poco la carga de la membrana glomerular, el tóxico llega a filtrarse en la membrana glomerular, pero al tener un medio alcalino, en lugar de reabsorberlo y volverlo a mandar a la circulación general, lo elimina. Entonces favorezco que no se reabsorba, que mi tóxico sea eliminado más rápidamente. A esto se le conoce como trampa iónica. La dosis es de 1 a 3 miliequivalentes por kilo en infusión de 3 a 4 horas. Es intravenoso. El control lo tengo que hacer cada 3 horas. ¿Cuál es mi control? Con una tira reactiva, medir el pH urinario. Mi objetivo es tener un pH que mida más de 7.5, que tenga una diuresis de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, entonces quiere decir que tengo que hidratar a mi paciente. Con esto, ¿hasta qué momento? De acuerdo a la evolución clínica que tenga mi paciente. Si yo ya no tengo datos severos de intoxicación o considero que el tiempo de eliminación del tóxico ya se cumplió, yo puedo suspender esta terapéutica. Voy a dar seguimiento con el pH sérico. Necesito gasometría para realizar esto, porque si tengo un pH mayor a 7.5, tengo que suspender. Si tengo un sodio plasmático mayor a 150, tengo que suspender. Si mi déficit de base es mayor a 10, tengo que suspender este método. Pero se ha comprobado que es muy eficiente en intoxicación por salicilatos, en intoxicación por metrotexate, en clorpropamida y en fenobarbital todavía se están haciendo estudios. Pero salicilatos y metrotexate tienen que llevar esta terapéutica, además de considerar lavado gástrico y carbón activado a dosis múltiple. Contraindicaciones absolutas, que mi paciente tenga edema agudo pulmonar, que tenga deterioro neurológico, que tenga insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, ¿no? Se entiende que no lo voy a poder realizar, que sea hipertenso, que esté chocado o que tenga hipotensión. ¿Puede tener complicaciones? Sí, complicaciones del equilibrio ácido-base, como ya vimos, lo podemos llevar a la alcalosis metabólica. ¿Puedo tener desequilibrios hidroelectrolíticos? Sí, puedo tener hipernatremia y puede que yo congestione a mi paciente. Este método se prefiere en un segundo o tercer nivel, donde yo tenga todas las herramientas para poder tratar una complicación o dar este método de manera segura. Después de todos estos métodos sencillos que se consideran como el tratamiento inicial del paciente intoxicado, todo paciente intoxicado debe tener estas pautas de manejo o considerarlos por lo menos al inicio de la terapéutica. Podemos pasar a otros métodos que se llaman depuración extracorpórea. Estos métodos requieren de un equipo para hacer esta eliminación, que es externo al cuerpo. De ahí tenemos la hemodiálisis, la hemoperfusión o la diálisis hepática, que conocen algunos. Para poder someter estas sustancias a estos procedimientos, se requiere que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, entre más grande la sustancia es, menos se va a poder hemoperfundir, pero sin en cambio, sí se puede sacar por hemodiálisis. Ejemplo, alcoholes. Hemoperfusión, ejemplo, paracetamol. Necesitamos que tenga baja unión a proteínas, es decir, que pueda ser eliminado vía renal para que la hemodiálisis la saque rápidamente. Ejemplo, alcoholes, etanol, metanol, etilenglicol. Que el aclaramiento y el volumen de distribución sean bajos. En nuestro estado,
Lo más frecuente que podemos tener de estas medidas extracorpóreas son la hemodiálisis. Muy pocos hospitales nos pueden ofertar hemoperfusión, creo que ninguno, porque la hemoperfusión únicamente se hace en los grandes institutos. Me parece que en la Ciudad de México, no desconozco si en el hospital de alta especialidad realizan diálisis del sistema Marsh, creo que no, o hasta donde yo estuve trabajando ahí hace tiempo, no lo realizaban. Entonces, esto se tiene que referir al paciente hacia un tercer nivel, a la Ciudad de México más frecuentemente. Una vez que terminamos esto, pasamos a una última fase. Si contamos con métodos específicos, antídotos y antagonistas. Para esto, contamos con dos puntos principales. Uno, el tóxico tiene antídoto antagonista. El 80% de los tóxicos no lo tiene. Entonces, el tratamiento ideal es el tratamiento inicial. Todo lo que ya vimos es lo que va a asegurar que el paciente pueda sobrevivir ante una intoxicación. El tratamiento específico, antídotos y antagonistas, solamente va a poderse dar a un 20% de los tóxicos. La mayoría todavía no se han fabricado, se desconocen. A esto se conoce como detoxificación. Se hace más frecuentemente en hospitales de segundo o tercer nivel. No todos los hospitales de segundo nivel tenemos todos los antídotos y antagonistas, pero sí una gran mayoría. Siempre digo yo y siempre recomiendo que en un primer nivel, si hacemos estas medidas que aparentemente parecen sencillas, aseguramos la sobrevida de nuestro paciente. No me sirve conocer, saber de las intoxicaciones, saber el cuadro clínico de cada intoxicación, si llega a nosotros a un segundo nivel un paciente después de 10 horas al que no se le hizo nada. Nos da mucho gusto ver cuando a este paciente en el primer contacto le hicieron un lavado y le administraron la primera dosis de carbón activado. Esa primera dosis de carbón activado va a hacer que los síntomas sean menos y el grado de severidad de la intoxicación sea de leve a moderada. Puede ser que incluso hasta le salve la vida. No es gratificante ver, sí, que me envían un paciente con un cuadro de intoxicación, que hasta me identifican el tóxico y sin embargo me lo envían 6 horas, 12 horas, 24 horas después, sin ningún tipo de manejo y sin ninguna terapéutica. El pilar del tratamiento del paciente intoxicado es el primer contacto, es el primer nivel. Primer contacto ya sea en una unidad de primer nivel, primer contacto en un hospital de segundo nivel, servicio de urgencias. Nuestras acciones son muy importantes. Recordemos entonces, para que sea más práctico, lavado gástrico, preguntémonos, ¿el paciente ingirió hidrocarburos, ácidos o álcalis? ¿Alcoholes? No. No sé qué ingirió, no sé qué tiene. ¿Tiene un cuadro de intoxicación porque dice que ingirió una sustancia desconocida que puede ser letal? ¿Tiene menos de una hora? ¿El producto fue ingerido dentro de la primera hora? Sí. ¿El paciente tiene reflejo adecuado para protección de la vía aérea? Sí, le realizo lavado gástrico. Después, hago más abordaje para poder identificar el tóxico. Pero de inicio, lavado gástrico, no es hidrocarburo, no es ácido, no es álcali, no es alcohol, le hago lavado gástrico si el paciente tiene reflejo adecuado de la vía aérea. No tiene reflejo adecuado de la vía aérea, lo intubo y después le hago lavado gástrico. ¿El producto fue ingerido dentro de la primera hora de inicio del tratamiento? No. El producto retarda el vaciamiento gástrico, es decir, es carbamazepina, es ácido acetil salicílico, tiene capa entérica, sí. Entonces, es posible que yo extienda el lavado gástrico hasta 4 a 6 horas, aunque la guía práctica clínica menciona que incluso lo puedo hacer hasta 16 horas después. En el caso de los fosfuros, sí se puede hacer lavado gástrico, pero recordemos que es con aceite vegetal. 100 mililitros. Hay quien recomienda una combinación de bicarbonato. Yo sugiero más aceite vegetal, es más rápido, es más fácil y lo puedo adquirir de manera inmediata en cualquier cocina, incluso de mi centro de salud, incluso de mi consultorio particular o incluso de mi hospital. Eso nunca falta. En el caso de carbón activado, primera pregunta, ¿el tóxico puede ser absorbido por carbón activado?
No lo sé, pero no es gas, no es metal, no es hidrocarburo y no es cáustico, tiene menos 2 horas de la ingesta, le pongo carbón activado. Si tiene perforación intestinal, datos de sangrado, no administro carbón activado. Menos de 2 horas de la ingesta, sí. ¿Tiene paciente el reflejo adecuado para protección de la vía aérea? Sí, administro carbón activado. No tiene reflejo adecuado para proteger la vía aérea, lo intubo, hago manejo avanzado de la vía aérea y posterior administro carbón activado. Si mi paciente tiene más de 2 horas de la ingesta del tóxico, ¿el producto retarda el vaciamiento gástrico? Sí. Entonces se prolonga el tiempo y puedo administrar carbón activado hasta 6 horas después. No es un producto que retrase el vaciamiento gástrico, pero es un producto que tiene circulación enterohepática. Paso a la siguiente modalidad, administración de carbón activado a dosis múltiple para bloquear la circulación enterohepática y favorecer la eliminación. Por último, en el caso de envenenamiento por animales de ponzoña. En este abordaje es muy importante considerar el paciente. ¿Qué paciente tengo? Estoy con un niño, con un adulto mayor, con un paciente con comorbilidades o embarazada. ¿Qué agente tengo? Para saber el agente tengo que saber desde dónde estoy. Zona endémica de qué soy. Oaxaca es zona endémica para alacranismo por la región de la Mixteca, latrodectismo también en la Mixteca y valles centrales y parofidismo. Parofidismo todo el estado de Oaxaca. Entonces, sí tengo zonas endémicas, sí puedo tener estos cuadros de envenenamiento. Ambiente, ¿a qué se dedica mi paciente? Va a tener más riesgo de un nofidismo el paciente que trabaja en el campo o que viaja constantemente al campo, o bien aquellos que se dedican a manipular animales de ponzoña, o bien aquellos que pueden ser veterinarios, también puede ser. Estas 3 cosas son lo que se debe de evaluar en un paciente con envenenamiento. La temporalidad. Hay épocas de calor, como en estas fechas, donde existen muchos accidentes ofídicos porque las serpientes están apareándose, porque están cambiando de piel, y esto hace que estén más en nuestro ambiente y más cerca. Este es un cuadro clínico de un paciente que llegó al servicio de urgencias así. Pueden ver, se queja mucho, tiene como espasmos abdominales, tenía contracturas abdominales, él refería que le dolía todo el cuerpo y gritando por las contracturas, da mucho dolor, sensación de opresión en el pecho, una sensación de dificultad respiratoria, se tuvo que administrar oxígeno, se le tuvo que administrar, canalizar una vía periférica. El agente causal, en este caso, era la araña que conocemos como viuda negra o Latrodectus mactans. Esta arañita tiene un veneno neurotóxico. Siente el cuerpo como si se le quebrara. Estaba en el campo, agarró una madera por accidente y sintió un piquete. Y era una mordida por araña. ¿Lo ven? El ambiente, el paciente. Si yo estoy en zona endémica del latrodectismo, tengo un cuadro neurotóxico caracterizado por contracturas, es espontáneo, espasmos, mucho dolor, puedo pensar en latrodectismo. Tengo tratamiento especializado. Fagoterapia. Después de administrar Aracmin Plus a este paciente, vean el siguiente video. De los 30 a 60 minutos, remisión total del cuadro. Conocer ante qué paciente estoy,
¿Qué agente tengo? Esto va a depender de mi zona donde estoy, qué es lo más frecuente que voy a tener, en qué época del año se presenta, en qué tiempo estamos, qué recurso tengo, puedo tener fagoterapia, no lo tengo, estoy a tiempo para solicitarla, estoy en una unidad de salud donde me pueden llevar la fagoterapia, estoy lejos, derivo a mi paciente a una unidad. Normalmente los servicios de salud públicos tienen la fagoterapia o son más fáciles de conseguir que por medio particular. Traté de irme un poquito rápido por el tiempo, una disculpa, pero si existe alguna duda, con mucho gusto. Lo importante y lo que yo quisiera que se lleven de esta plática es que nuestro actuar en el primer contacto con el paciente intoxicado le va a salvar la vida. Y pues gracias, espero las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a esperar a ver qué preguntas pueden escribirlas en el chat o pueden prender sus micrófonos y preguntarle directamente a la doctora. La primera pregunta es, ¿en qué tiempo se aplica el Aracmin? El Aracmin Plus, el cuadro de intoxicación por arañas, en este caso latrodectismo, Latrodectus mactans, es rápido, es de minutos a horas y no importa el tiempo. El tiempo es en el que el paciente tarde a llegar a la atención médica. Yo he tenido pacientes que llegan al día siguiente, que fueron mordidos a las 8 de la noche, 9 de la noche, están toda la noche pensando que se les va a quitar los síntomas, llegan en la madrugada. He tenido pacientes que son mordidos en el turno matutino y llegan en el turno vespertino, no importa. En el caso del envenenamiento, el veneno sigue en el torrente sanguíneo, entonces no hay un tiempo mientras el paciente tenga síntomas, yo puedo administrar Aracmin Plus. Se prefiere siempre que sea antes de las 24 horas. Esa sería la respuesta. Antes de las 24 horas, no importa el tiempo. Bueno, en el chat le ponen felicidades, excelente práctica. Gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿hay escasez de alacramín en la Mixteca? Laboro en un consultorio particular. ¿Qué puedo administrar como alternativa en esos momentos? Ok, en el caso del atrodectismo, el atrodectismo tiene una neurotoxina, es decir, no va a dar inflamación local, no va a haber edema local, no va a haber hiperemia. Sin embargo, va a haber calambres porque la afección es neurológica. Sí va a haber dolor porque se está afectando las raíces nerviosas, va a haber calambres, espasmos, dolor precordial. ¿Qué puede dar? Opioide. Opioide es lo único que le va a disminuir los síntomas, incluso si no tienen benzodiazepinas a dosis muy bajitas y serían de acción ultra rápida, que sería midazolam, una dosis muy bajita, o opioide. Pueden administrar una albufina, buprenorfina o tramadol. Pero es increíble que cuando le administras la fagoterapia, inmediato se le quitan los síntomas. Otra cosa, es económico. El de alacramín no es tan caro. Puede variar desde 800 pesos hasta 1,200. Bueno, para algunos pacientes o para la mayoría de la gente quizás esto sí sea gravoso para su economía, pero si van a una atención particular, generalmente sí tienen la posibilidad de comprarlo. Este fagoterápico es de los más económicos. No sé si contesté la pregunta. Sí, dice, en caso de embarazo o lactancia, ¿qué dosis se maneja en alacramín? El alacramín está considerado, el fagoterápico está considerado clase C, riesgo-beneficio.
sí hay un riesgo porque no hay estudios suficientes hechos en embarazadas para probarlo. Sin embargo, se puede administrar a la misma dosis. Si tengo un envenenamiento leve, un frasco. Si el envenenamiento es severo, es decir, que yo tenga datos de inestabilidad, 2 frascos. En el abordaje de una paciente embarazada, la estabilidad de la madre asegura la supervivencia del feto. Entonces, no importa que esté embarazada, es la misma dosis. ¿Alguien que tenga otra pregunta para la doctora? Lo puede escribir en el chat o puede prender su micrófono, por favor. Dice, en pacientes intoxicados con cloro, ¿cuál sería el manejo, doctora? Muy bien, depende de la vía de exposición del cloro. Puede ser que por frecuencia le puedo explicar algunos casos. Puede ser que sea una persona que se dedica a la limpieza o incluso nosotros mismos que realizamos limpieza en casa, que estoy en una habitación cerrada y que me expongo al cloro que está evaporando. El cloro es una sustancia simple que va a ocupar nada más el espacio del oxígeno. En el momento en que yo me retire, es posible a un ambiente con más oxígeno, puedo recuperar la respiración. Sin embargo, es irritante. Entonces, si lo inhalo, puedo llegar a un servicio de atención médica a hacer una nebulización con bicarbonato para estabilizar la acidosis lo ácido del cloro y con esto mejorar la respiración. Diferente si es ingerido. Si el cloro es comercial, tiene algo que se llama pH seguro. Todas las sustancias distribuidas para el hogar tienen un pH. Un pH seguro son sustancias que van de 4 a 10 de pH. ¿Qué quiere decir seguro? Que yo lo puedo ingerir y solo voy a tener sintomatología irritativa. Dolor en epigastrio, distensión, quizás náuseas y vómito. Pero si se sale de este pH seguro, esta sustancia es dañina para el tracto digestivo. Si el pH es menos de 4, es un ácido y me va a dar una lesión en el epitelio desde el esófago hasta el estómago. Si es un álcali, me va a un pH mayor a 10, me va a dar, es un álcali, me va a dar una lesión por licuefacción a nivel de esófago y estómago. Entonces, si ingerí cloro y veo y reviso el frasco y ahí me dice cloro con un pH de tanto. Si se encuentra entre 4 y 10, puedo poner quizás omeprazol, un antiemético, un inhibidor de bomba de protones y dar tratamiento sintomático. Es decir, quitarle la náusea, quitarle el dolor e hidratar a mi paciente. Pero si estoy con un pH desconocido, si no es una sustancia que me diga qué pH tiene y no tengo una tira para medirle el pH, lo considero como ácido y no doy ningún manejo en primer nivel, lo envío a un segundo nivel. Indicado hacer endoscopía en las primeras 6 horas. No se puede administrar absolutamente nada porque se perfora el esófago, se perfora el estómago, hacen neumonitis, hacen fístulas, hacen neumomediastino y se ponen mal los pacientitos. Entonces hay que enviarlos a un primer nivel. Si es un pH seguro, puedo manejarlo en primer nivel con tratamiento sintomático sin problema. La siguiente pregunta es, ¿ayuda el corticoide mientras puedo administrar Aracmin? No, vuelvo a repetir, el corticoide es el envenenamiento por latrodectismo es neurotóxico. El mecanismo de acción del corticoide para disminuir el proceso inflamatorio del envenenamiento no va a mejorar. ¿En qué me mejoraría? En un alacranismo y ahí
con reservas. ¿Por qué en alacranismo? El alacranismo también tiene una toxina neurotóxica, pero esta va a condicionar broncorrea, y esto puede llevar al broncoespasmo. Si mi paciente tiene broncoespasmo, puedo administrar corticoide para tratar de permeabilizar el bronquiolo, pero no como tratamiento o medida local para disminuir la inflamación. No está indicado, no me va a ayudar. Es porque me habla este angelito y me dice, ponle algo para que estés tranquila, pero no le ayuda al paciente. La siguiente pregunta es, en caso de ingesta de agua oxigenada, ¿cuál sería la evaluación? Agua oxigenada. Híjole, eso es bien raro, bien raro, bien raro. Desconozco, nunca he tenido un caso clínico. El agua oxigenada es un poquito alcalina. Pienso yo que actúa como un álcali, pero tendrían que ser dosis muy, muy altas. Si mi paciente, aquí tendría yo que evaluar lo de todo paciente intoxicado, el ABC, si mi paciente está inestable, manejarlo en un segundo nivel de acuerdo al algoritmo de manejo ABC. Si mi paciente está estable, vigilar y dar tratamiento sintomático, es lo que yo recomendaría. Pero lo podemos revisar y quizás en un correo podemos abordar el caso y darle una solución si es que tuvieron alguna cuadro clínico. Es muy raro, yo en algún momento tuve una intoxicación de un paciente que tragó mucha orina de animal, de un zorrito, y la verdad es que no hay ningún libro que diga intoxicación por eso, pero se estudió y se encontró bibliografía y se le pudo dar una solución, entonces quizás en este caso puede parecer. La siguiente pregunta es, he escuchado sobre el uso del ultrasonido como parte del abordaje inicial en medio hospitalario, en usuarios con sospecha o confirmación de intoxicación. ¿Qué tan viable o tan benéfico sería su uso a la valoración inicial? ¿O en qué casos sí sería benéfico su uso? Ok, ¿qué tan viable es? La mayoría de hospitales de primer nivel, hospitales básicos, en la actualidad ya cuentan con un ultrasonido. Es de gran utilidad y es muy viable, sobre todo en el paciente con datos de inestabilidad. Ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene intoxicación por organofosforados. Vimos que tiene mucha broncorrea, casi parecen edema agudo pulmonar. Yo puedo hacer una insonación en ventanas pulmonares y corroborar que efectivamente tengo líquido ahí. Eso me guía para el tratamiento. Puedo hacerlo más rápido y decir, sí, se corrobora que tiene líquido, que está haciendo broncorrea, y esto es por la ingesta de organofosforado. Y mejor aún, yo puedo con el ultrasonido decir, voy bien en mi manejo porque está disminuyendo la broncorrea. Eso es de gran ayuda para el paciente en un servicio de urgencias. ¿Qué tan viable es también? Pues dependerá del recurso que tenga el hospital. El primer nivel ahora yo he visto que sí tiene ultrasonidos, no todos, pero algunos sí lo tienen. Hospitales de segundo nivel, invariablemente ahora, todos los urgenciólogos utilizamos mucho el ultrasonido para guiar procedimientos o para dar seguimiento de la terapéutica, sobre todo a nivel pulmonar o abdominal. Yo considero que es de gran utilidad y hay literatura que lo está recomendando. Apenas están haciendo los protocolos, espero que se terminen pronto para que podamos tener una guía o una metodología de cómo aplicarla. Y la última pregunta, doctora, es, en caso de la ingesta de cloro, ¿a las cuántas horas está indicada una endoscopía? En el algoritmo de manejo de los cáusticos, la endoscopía se tiene que hacer en las primeras 6 horas. Debe ser inmediato. Lamentablemente en nuestro estado, por la orografía, eso no es posible. También por las condiciones en las que están la mayoría de nuestras unidades, no hay una endoscopía a la mano, ni aún en medio privado. Si no se hace en las primeras 6 horas, lo recomendable es hacerla después de las 24. El algoritmo dice que en las primeras 6 horas se debe hacer una endoscopía. Le escribieron 2 preguntas más. En caso de mordedura de serpiente, tengo entendido que el veneno es citolítico, aparte del fagoterápico.
¿Se recomienda administrar algún otro medicamento? Sí, en el caso del ofidismo, el ofidismo en nuestro estado son de importancia epidemiológica dos tipos de serpientes. Las serpientes micrurus, que son los corales, estas serpientes tienen un veneno neurotóxico, se comportan como si fuera un envenenamiento por alacrán, entonces da fasciculaciones, da parestesias, da espasmos. Estos pacientes lo más grave que les pasa es que hacen parálisis respiratoria y de crisis convulsivas, deterioro neurológico, dan oftalmoplegia y nistagmus porque es neurotóxico. En este caso, no se administran opioides, igual que para el atrodectismo y alacranismo, porque son de ayuda para la sintomatología, pero no la revierten hasta que se administra la fagoterapia. En el caso de micruros, en el caso de coral, se administra coralamina. En el caso del otro grupo de serpientes, están las serpientes cascabel y las serpientes botros, la mayoría de serpientes que tenemos en la ciudad de Oaxaca. Estas serpientes tienen diferentes tipos de toxinas y sí, en su mayoría tienen toxinas que son endotelinas, alfa-toxinas que van a causar daño en el endotelio, destruyen el endotelio. Tratamiento que se puede administrar junto con la fagoterapia, aquí puede funcionar metamizol, paracetamol, asociación de opioide, tramadol, paracetamol, incluso asociación del primer escalón, el segundo escalón, o incluso hasta el tercer escalón de lo recomendado para la analgesia por la OMS, puede ser administrado sin ningún problema. También considerar en algunos lugares colocan remedios caseros cuando son mordidos por serpiente o mordidos por araña. Esto puede agregar un proceso infeccioso. Puedo poner profilaxis antibiótica que cubra principalmente estafilococos y puedo iniciar desde una penicilina, una aminopenicilina hasta una cefalosporina. La última pregunta, porque ya se nos va a acabar la sesión, si no vamos a dejar a la mitad a la doctora. La última pregunta es si les puede recomendar alguna bibliografía para que ellos puedan investigar acerca de los temas que usted ha proporcionado. Claro, claro que sí. Aquí al final les voy a dejar a ver si la corre. Puse a última hora, perdón, estas, a ver si la encuentran. Están estas guías de práctica clínica, en la guía de práctica clínica del tratamiento general del paciente intoxicado de niños y adultos. Aquí viene todo lo que vimos en el tema. De hecho, me basé mucho en esta guía porque es lo que todos tenemos a la mano. Y las guías de la Sociedad Americana de Intoxicaciones. Estas se sacaron en el 2004, pero son actualizadas para el 2015-2016. Yo recomiendo mucho utilizar nuestros medios ahora, el internet, para poder buscar la toxicocinética y toxicodinamia de cada tóxico. Por ejemplo, no sé qué tóxico es. Me llega un paciente y me enseña, fíjese que me tomé esto y me enseñan el producto, ¿no? Es posible que me lleven, no sé, un frasco X cualquiera. Y nosotros decimos, híjole, incluso a nosotros mismos que tenemos un poco de más experiencia con las intoxicaciones, muchas veces no conocemos todos los tóxicos. En ese momento, lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de tóxico es, cuál es el nombre y si el frasco que nos muestra tiene un nombre genérico, un nombre comercial. Y me voy al internet y lo busco. ¿Ante qué sustancia estoy? Eso generalmente se aplica más en intoxicación por pesticidas. Los pesticidas pueden ser hidrocarburos, pueden ser piretrinas, piretroides, paraquat, diquat, pueden ser fosfuros, pueden ser rodenticidas de tipo warfarínicos, superwarfarínicos, y cada uno tiene un mismo mecanismo de acción diferente. Entonces, saber ante qué sustancia estoy es genial para poder dar un tratamiento o dirigir una manera adecuada del tratamiento. Si yo en esta búsqueda encuentro que mi paciente está expuesto a un paraquat y diquat, ya sé que de entrada no le voy a poner oxígeno porque esto va a hacer que lo distribuya más rápido. Si encuentro que es un fosfuro, bueno, ya sé que lo voy a lavar con aceite, lo voy a limpiar con aceite y le voy a dar las medidas generales, le puedo administrar carbón activado. Si me encuentro ante un fármaco
como una benzodiazepina o la carbamazepina. Ya sé que cuando el metabolito tóxico está en una dosis muy alta, su vida media va a ser de más de 180 horas y me va a dar arritmias, incluso crisis convulsivas. Bueno, ya sé a qué me voy a enfrentar. Hay literatura, la mayoría no está en español, la mayoría es inglesa o europea. Lo que sí tenemos mucha literatura en nuestro estado y más que en nuestro estado, en nuestro país, es sobre ofidismo, porque somos, pues, primer lugar en ofidismo, y eso nos hace que haya mucha gente en el norte del país que ya está escribiendo sobre esto, y hay artículos en español que son muy buenos y que nos pueden servir de guía también. Yo recomiendo mucho para fin de este tema la guía de práctica clínica y la guía americana del manejo de las intoxicaciones. Pues muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor tenerla aquí en nuestra facultad con nuestros doctores. La verdad es de que siguen las preguntas y siguen las felicitaciones. Muchísimas felicidades. Les dan las gracias. Y la verdad es de que ya les dejé el link de registro para que puedan registrarse los que no se han registrado, y también el link de YouTube donde están todas las sesiones pasadas, y que pronto vamos a encontrar también la sesión de la doctora Alina, que también podamos ahí volver a entrar y escuchar de nuevo su ponencia, porque todo lo que dijo aquí es de suma importancia para todos ustedes. Y la verdad es de que muchas gracias, doctora. La Facultad de Medicina está muy agradecida con usted No, por no, no. todos esos conocimientos. Y Yo encantada con ustedes, agradezco la invitación. Esto es un poquito de lo que podemos aportar, es básico y es común toparnos con un paciente intoxicado. Yo con gusto, incluso mi teléfono no lo puse, se me olvidó, pero a veces si tienen casos clínicos, yo siempre les dejo mi teléfono para que lo comenten, o mi correo si se los puede compartir también, cualquier pregunta. A veces tardo un poquito, un día o no más de un día en contestar sobre casos clínicos, pero con mucho gusto puedo recomendar alguna bibliografía o asesorar con algún manejo. Encantada, muchas gracias por la invitación. a usted, doctora. Pues dejamos el link y pues está finalizando la sesión. A las 12 en punto finaliza la sesión automáticamente, entonces les dejo el link de registro y el link de YouTube para que puedan inscribirse al canal, para que puedan ver las sesiones pasadas y las sesiones futuras. La siguiente sesión será el día 18 de mayo, y nos estará acompañando el hematólogo dando una ponencia de biometría hemática. Entonces lo esperamos para la siguiente semana y que tengan un bonito día.